Buenas noches, me confirman por favor si ven la pantalla. Sí se ve. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de glándulas anexas y recuerden que su libro de Ross divide al sistema digestivo en tres partes, lo que incluye la cavidad oral, luego el tubo digestivo propiamente dicho y las glándulas anexas al tubo digestivo. Recuerden que todo este sistema tiene diferentes funciones, tanto funciones endocrinas, funciones de absorción, funciones de secreción y la función que nosotros más asociamos que es la función de digestión. Y para que eso se lleve a cabo, es necesario todos los productos de secreción que van a sintetizar estas glándulas anexas al tubo digestivo. Y van a ser tres principalmente, tres grupos. Las glándulas salivales mayores, que incluyen a la glándula parótida, que realmente son glándulas pares, de igual forma a las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Ese es el primer grupo de glándulas anexas. Luego vamos a tener al páncreas y al hígado, que ambas son glándulas que tienen funciones tanto exocrinas como funciones hormonales, es decir, funciones endocrinas. Bien, entonces comenzamos hablando con las glándulas salivales. Si bien es cierto, la glándula parótida es la más grande, pero no es la que aporta mayor cantidad de saliva. Aporta aproximadamente un 20%. La que aporta mayor cantidad es la glándula submaxilar, aporta aproximadamente un 70% del volumen de la saliva. Bien, entonces, ya que vamos a hablar de las glándulas, primero hablemos de su producto de secreción y algunos de sus componentes. La saliva, claro, su mayor componente va a ser el agua, pero también tiene otros componentes muy importantes, como ser la amilasa salival, porque la digestión comienza desde la boca. Entonces, la amilasa comienza el proceso de digestión de carbohidratos complejos, como es el almidón. Entonces, la amilasa rompe esos enlaces de almidón. A la amilasa salival, el nombre completo es alfa amilasa salival, que también se le llama tialina y se escribe con P al inicio, tialina. ¿Ok? También va a tener otros componentes importantes, que son componentes secretores del sistema inmunoinnato, que sería, por ejemplo, la lisozima, que ayuda a destruir la pared bacteriana. Por ejemplo, si ustedes consumen alimentos que puedan contener antígenos, bacterias, etcétera, pueden ser destruidos desde esos componentes secretados que están en la saliva, luego en el tubo digestivo, a través de las placas de Peyer, etcétera, por diferentes componentes. Y en la saliva, específicamente por la lisozima, que va a ser una enzima encargada de destruir la pared bacteriana. Luego, la lactoferrina, que se menciona en muchas secreciones realmente, también es encargada de desmantelar el sistema metabólico de muchas bacterias que utilizan el hierro, por eso lactoferrina. Básicamente ayuda a desactivar ese ion de hierro. Luego, algo muy importante que va a estar presente en todas las secreciones, en las lágrimas, en la saliva, en la orina, el semen, en la leche materna, es la IgA, la inmunoglobulina A, que también se le llama inmunoglobulina secretora, está presente en la saliva. Y bueno, en cantidades menores se puede encontrar glucosa, se puede encontrar flúor, etcétera. Por eso, si les preguntan tres componentes de la saliva, les mencioné varios para enumerar. Pueden poner la lisozima, la lactoferrina, la IgA, pueden poner ahí la amilasa salival y hay otra enzima que también está en la saliva que es la lipasa lingual o la lipasa salival, porque así como hay una lipasa salival, también la vamos a ver a nivel de páncreas, ¿ok? Entonces, esos son algunos ejemplos de los componentes de la saliva. Ahora bien, entonces hablemos de las estructuras que la van a sintetizar. Primero, las glándulas salivales mayores tienen una morfología túbulo-acinar compuesta, porque cuando nosotros vemos esto en un gran aumento, esta placa, por ejemplo, está tomada en 4X, en un lente objetivo de 4X, pero si lo vemos en un gran aumento, lo que vamos a ver es lo que ustedes ya conocen del primer parcial, que son los acinocerosos. Así que aquí hay un pequeño debate entre las literaturas. Si ustedes escriben que la morfología de las glándulas salivales es tubular compuesta, está correcta, porque si son acinos, si se llegan a ramificar sus conductos, y esta morfología de túbulo acinar compuesta la menciona el libro de Gardner, pero en el libro de Kirstenbaum y en Ross le llaman que su morfología es túbulo alveolar compuesto ramificada, así que cualquiera de las opciones es correcta.
Y si se lo llegan a poner como incorrecto, entonces ustedes pueden mencionar que aparece así, túbulo acinar compuesta en el libro de histología de Gardner y túbulo alveolar compuesta en el libro de Ross y en el libro de Kurzhenbaum, ¿ok? Entonces, cualquiera es correcta. Ahora bien, estas glándulas sí están encapsuladas. Van a tener una cápsula de tejido conectivo denso regular con una menor cantidad de tejido conectivo laxo o areolar. Y recuerden que, por ejemplo, en el timo, la cápsula se invagina, forma tabiques que dividen al parénquima y luego van a formar lobulíos. Lo mismo sucede en la glándula parótida, ¿ok? La glándula parótida va a estar revestida de una cápsula de tejido conectivo denso regular que realmente es delgada, pero lo suficiente para llegar a invaginarse y formar lobulíos en la glándula parótida, ¿ok? Y pues, por ende, forma tabiques. Ok, entonces, estamos hablando de una glándula que tiene presencia de acinos y en el resto de las glándulas salivales vamos a encontrar tres tipos de acinos. Los acinos serosos que ustedes vieron en primer parcial, recuerden que se van a teñir muy bien con la tinción de rutina, hematoxilina eosina, se caracterizan por tener un núcleo redondeado a la periferia y contienen gránulos decimógenos, que son proteínas. En este caso van a haber varios que son precursores enzimáticos, porque las enzimas también son proteínas. No se preocupen, más adelante vamos a ver una plaquita y se lo voy a volver a repetir. Luego, los acinos mucosos tienen un componente muy denso, lleno de mucinógeno, que es el precursor de la mucina, que luego cuando se hidrata se convierte en una secreción mucosa, en moco. Y también van a haber acinos mixtos. En un acino mixto, como ustedes ya habrán escuchado, va a haber presencia de células tanto serosas como mucosas, y ese conjunto de células forman un acino, ¿ok? La unidad morfofuncional de todas estas glándulas salivales va a ser la cialona. Y algo que Ross menciona es que el único componente que no es parte de la cialona es el conducto estriado. Eso se los podrían preguntar en su examen teórico. Las siguientes estructuras son partes de la cialona, excepto el conducto estriado. Entonces, los componentes de la cialona en este caso van a ser los acinos secretores, el conducto intercalado, ya vamos a hablar de todos esos conductos, y el conducto excretor, ¿ok? Esos van a ser los componentes de la celona y esa es la unidad morfofuncional de las glándulas sebales mayores. Le pueden llamar celona o salivón, ambas son correctas. Ajá, entonces volviendo a la parótida, es la más grande, tenemos dos, son estructuras pares, está revestida por una cápsula de tejido conectivo denso regular, se invagina ese tejido conectivo, forma tabiques y divide al parénquima de la glándula en lóbulos y posteriormente en lobulíos. La parótida es una glándula salival de predominio, yo diría un 99% seroso. ¿Y por qué les digo que un 99%? Porque tenemos una placa en el laboratorio que tiene más o menos un 1% de acinos mucosos, pero el resto son todos acinos completamente serosos. Y cuando nosotros observamos la placa, como esos acinos son cerosos, contienen proteínas, van a tener mucha afinidad a la tinción, entonces lo vamos a ver muy coloreadito. Y recuerden que esta es una glándula exocrina, entonces va a tener un sistema de varios conductos. El más pequeño, se lo podemos mostrar más adelante, va a ser el conducto intercalado, y eso escriban lo que el conducto intercalado posee un epitelio cúbico simple. Cuando aumenta el diámetro de este conducto, a medida de transporte de ese producto, se convierte en el conducto estriado, que posee un epitelio cilíndrico simple con estriaciones a nivel de la membrana basal. Y eso es simplemente porque la membrana basal tiene pliegues. Entonces, por eso parecen estrías. Por eso mismo se llama conducto estriado. Y el conducto más grande, o sea, va a estar entre algo que se llama conducto interlobular, pero el conducto más grande es el conducto excretor. Y este es uno de los pocos lugares donde podemos encontrar un epitelio cúbico estratificado. ¿Ok? Bueno, entonces acá, de manera panorámica, vamos a ver la glándula parótida, todo eso que vemos de color moradito, son los diferentes acinos serosos, estas estructuras redonditas que ustedes ven por ahí. Vamos a ver. Todo esto van a ser conductos, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando les dieron la práctica y les mostraron las placas, el páncreas también es una glándula completamente serosa. Aparte que tiene un componente endocrino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a diferenciar ustedes la parótida del páncreas?
Uno de los principales consejos o tips que les voy a dar es que la parótida tiene muchos conductos. Ya les voy a enseñar una foto que esté mejor. Realmente este documento es bastante viejo de ustedes y las fotos no las había actualizado, pero ya les voy a mostrar otra. Por mientras solo se los menciono que la glándula parótida va a tener muchos conductos que van a ser visibles, todas esas estructuras redonditas. Y esto que estoy viendo acá, estos espacios en blanco, ¿qué creen que es? Bueno, ahí está escrito. Solo menciónenmelo, por favor. Tejido adiposo. Muy bien, es tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo contiene adipocitos, son células grandes y que eso no se va a teñir con la tinción de rutina, sino con tinciones especiales como Sudan 3 o 4 o Sudan Black. Entonces, los lípidos no tienen afinidad a la tinción y además se pierden en la fijación de la técnica histológica. Bien, entonces así es más o menos como se ve la glándula parótida y lo que pasa es que tenemos el parénquima que contiene a los ácidos serosos y hay un estroma que tiene una cantidad pequeña de tejido conectivo laxo y a través de ese tejido conectivo laxo recuerden que es un tejido conectivo muy vascularizado y todos los órganos necesitan estar bien vascularizados, entonces por ahí es donde van los capilares, los diferentes vasos sanguíneos de la glándula parótida y en ese estroma que también hay tejido conectivo laxo. Si ustedes recuerdan en primer parcial, hay células residentes en el tejido conectivo y una de ellas eran los adipocitos. Entonces acá vamos a ver presencia de tejido adiposo en la glándula parótida y eso lo vamos a ver más frecuente solo en esta glándula. En las otras no es muy frecuente verlo y de hecho con la edad la glándula parótida puede llegar a ser invadida de tejido adiposo y representar una mayor cantidad en comparación a la cantidad de acinos que pueden haber. ¿Ok? Bueno, entonces, esto que tengo escrito acá ya se los mencioné, que puede ser invadida por el tejido adiposo. Hay solamente ácidos serosos o teóricamente es 100% serosa, pero pueden haber placas que tienen uno que otro ácido mucoso, pero eso es irrelevante porque el mayor porcentaje es seroso. Entonces, manéjenlo así. Y que en la glándula parótida vamos a ver una gran cantidad de los conductos intercalados, que son los más pequeños, que son los que están formados por ese epitelio cúbico simple que les mencioné. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido seroso, repasemos lo que vimos en primer parcial. Yo siempre les digo que se lo imaginen como una pizza, porque al final las células tienen esa morfología piramidal, como un triangulito, pero son piramidales, ¿ok? Van a ser células con morfología piramidal, van a tener un núcleo redondeado ubicado a la periferia y van a tener un montón de puntitos, que esos van a ser los gránulos de simógeno, ¿ok? Que son precursores enzimáticos o componentes proteicos, que se tienen muy bien con la tinción de rutina. Y van a tener obviamente cada célula su membrana basal. Y lo diferente acá es que estos acinos alrededor van a estar rodeados por células mioepiteliales. Y recuerden que las células mioepiteliales tienen la función de asimilar una célula muscular. Entonces esas células mioepiteliales van a hacer que el acino pueda contraerse para así liberar el producto de secreción y enviarlo por el sistema de conductos. Ok, entonces este es un esquema de Ross de la cialona. Entonces, en donde va a haber como mayor proporción de los conductos y si se fijan, hay una menor proporción del conducto estriado a nivel de la glándula sublingual, según Ross. ¿Ok? Entonces, esta es otra foto un poco bastante vieja a ustedes, ya les voy a enseñar otra mejor. Solo les quiero mostrar acá, que vean que si se tiñe, vemos los diferentes acinos y lo que no son acinos, miren acá, son conductos. ¿Ok? Y ya les voy a decir cuál es cuál en una foto que se observe mejor. Solo quiero que miren esta mientras tanto. ¿Ok? Entonces, acá, fíjense en el epitelio, miren que el núcleo tiende a ser ovalado, entonces recuerden ustedes las características de los epitelios. Y si el epitelio cilíndrico simple es un conducto estriado, ¿ok? Si el conducto es más pequeño y tiene un epitelio cúbico simple, entonces va a ser un conducto intercalado, ¿ok? Entonces, esta es otra foto de una parótida. Vemos ahí a los acinos que son serosos, ¿ok? Vamos a verlos por ahí. Y por ahí vamos a ver los diferentes conductos, ¿ok? Vamos a ver las inclusiones de tejido adiposo. Y en esta otra que tengo, en esta fotografía, vamos a ver este conducto que es bastante grande en relación al resto de los acinos que están ahí. Y si se fijan, se ve estratificado o pseudoestratificado, ¿ok? Entonces, esto sería el conducto más grande, que es el conducto excretor de la glándula, ¿ok?
Entonces va a estar tanto en la parótida como en la submaxilar y en la sublingual. Y acá abajito vemos un conducto que está bien formadito y van a ver que se ve como cúbico alto. Entonces ahí ya comienza a ser un conducto intercalado todavía, porque mientras no se vea totalmente cilíndrico, entonces sigue siendo un conducto intercalado. Ustedes vean el epitelio cúbico. Si ven el epitelio cilíndrico, va a ser un conducto estriado. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo. Y lo que les mencionaba, de que la glándula parótida puede ser muy invadida por tejido adiposo, aquí vamos a ver los acinos serosos y vamos a ver que está muy invadida por tejido adiposo. No siempre se va a observar, pero puede estar presente el tejido adiposo a nivel de la glándula parótida. Y si se fijan acá, este conducto ya va teniendo un epitelio que se ve más cilíndrico. Entonces, si se fijan acá, son células más larguitas, con el núcleo un poco más ovalado. Entonces, eso es un conducto estriado, ¿ok? Y alrededor, no sé si ustedes ven cómo estas líneas que van por ahí, eso corresponde a las células mioepiteliales, porque también hay células mioepiteliales alrededor de los conductos, tanto de los acinos, ¿ok? Entonces aquí están varios de los componentes que les mencioné, que estaban presentes en la saliva. Esta es una fotografía más de cerca de otro conducto, que en este caso sería el excretor, porque si se fijan, se comienza a estratificar y tiende a ser un conducto con un epitelio cúbico estratificado. Este conducto excretor es el más grande, ¿ok? Por eso es que el epitelio es cúbico estratificado. Entonces también vean la luz, es muy grande, porque el conducto es grande, ¿ok? Entonces, esta es una ilustración de uno de los libros. Entonces, acá muestra al conducto excretor, solo que realmente aquí se ve como un poco más borroso. Muestra los acinos y muestra el tejido adiposo. Entonces, los acinos serosos, como lo ven acá, va a estar formado con esas células piramidales que tienen un núcleo redondeado de posición basal o a la periferia y se va a ver bien teñido. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver, les quiero enseñar, por ejemplo, acá. Esta foto sí es mucho más nueva, ustedes aquí se distinguen mucho mejor lo que les estaba comentando. Cada uno de estos son acinos serosos. Aquí todavía estamos viendo la glándula parótida, vemos que los acinos son 100% serosos, aquí no hay células mucosas, ¿ok? Son acinos 100% serosos, vemos el núcleo que está desplazado hacia la periferia, es un núcleo redondeado, y si ustedes se fijan, se ven un montón de puntitos ahí adentro del acino, y todos esos puntitos corresponden a los gránulos de simógeno, ¿ok? Que son precursores enzimáticos, todo eso que se ve por ahí, ¿ok? Bueno, y al centro vemos este conducto. En base a la morfología del epitelio, ¿qué conducto creen ustedes que es? Ok, primero, más fácil que la pregunta anterior, díganme qué epitelio tiene ese conducto, en base a lo que ven. Yo lo miro cúbico, pero no sé si está bien. Muy bien, es un epitelio cúbico simple. Entonces, ¿qué conducto sería? De los que les dije, escriban como cuál epitelio de cada uno. Intercalado. Muy bien, es un conducto intercalado. Muy bien. Solo déjenme revisar si se metieron sus otros compañeros a la reunión. Ok. Bueno, este es un conducto intercalado y miren que tiene unas células alrededor. Estas son las células mioepiteliales que yo les mencionaba. Estas células mioepiteliales rodean al conducto y se contraen para que el producto de secreción siga avanzando por ese sistema de conductos. Y, ok, esto que va por acá, ¿qué epitelio es? Esto que estoy señalando. ¿Cómo Plano. ven este núcleo? Muy bien, es un epitelio plano simple y toda la estructura que es, ya la vimos en el segundo parcial. De cardio. Es una vénula postcapilar, ¿ok? No se les olvide. Bueno, entonces, si ese que tiene un epitelio cúbico lo comparamos con este que tiene un epitelio cilíndrico, entonces, ¿qué conducto estamos viendo acá? Y
ven que tiene como varias rayitas hacia la membrana basal. Estriado. Estriado. Muy bien, este es el conducto estriado, perfecto. Ajá, entonces ahora ya saben la diferencia entre los conductos y el conducto excretor es una estructura muy grande, como lo ven acá, ¿ok? Incluso acá está más o menos en 10x y acá está en 4x y se sigue viendo muy grande en comparación al resto de conductos, entonces así los van a poder distinguir. E igual, con base al epitelio que ustedes observan. Entonces vamos a la siguiente glándula. Vamos a ver. Ok, entonces, aquí hay acinos serosos, hay acinos mucosos y hay acinos mixtos. ¿Qué glándula creen ustedes que es? ¿O se alcanzaron a leer por ahí el título? Submandibular. Muy bien, es la glándula submandibular y va a secretar el 70% de la saliva. La diferencia entre la cantidad de saliva que aportan es que la glándula parótida no aporta un montón de saliva, pero aporta una gran cantidad de amilasa, ¿ok? Eso escríbanlo, por favor. Bien, entonces la glándula submandibular o submaxilar va a tener los tres tipos de acino. La glándula parótida solo tiene acinos serosos. Si les preguntan en su examencito, escriba los tipos de acinos encontrados en la glándula submaxilar y me voy a adelantar a la glándula sublingual. Entonces ustedes van a escribir acinos serosos, que son todos estos que estamos viendo por aquí. Van a escribir acinos mucosos, que es este que tengo acá, y acinos mixtos, acá donde yo veo una célula serosa y otras que no se tiñen, que son mucosas. Entonces los tres, acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Tiene los tres tipos de acinos y los podemos observar con bastante claridad. Entonces, esto es la glándula submaxilar. Y si se fijan, aquí alcanzamos a ver otro conducto que ya mencionamos, es el conducto estriado, por el epitelio que tiene, además que es más grande. No se vayan a confundir si les señalan acá, la verdad es que no creo que les señalen eso, pero por si tienen la duda, esta es una arteriola, esto no es un conducto. Miren que ahí tiene la sangre dentro, ¿ok? Y acá sí tiene un poquito de tejido adiposo, pero no por tener tejido adiposo vamos a decir que es parótida, porque aquí estamos viendo acinos diferentes a los que hay en la parótida. Entonces recuerden la diferencia entre el acino mucoso y el acino seroso. El acino mucoso va a hacer una estructura que tiene mucinógeno al interior de la célula. El mucinógeno no se tiñe con la tinción de rutina. Y si yo les pregunto una o dos tinciones para teñir carbohidratos, o en este caso mucinógeno, ¿qué tinción dirán ustedes? Paz. Muy bien, el ácido periódico de Schiff o PAS. También pueden utilizar otra tinción que se llama azul alcián. Y ese nombre de la tinción se llama así por el tono en que va a teñir. Es un azul bien bonito, o sea, tal cual, azul alcián. Entonces, esas son dos tinciones que se pueden utilizar. Muy bien. Solo para recordarles las características del ácido mucoso, contiene células piramidales, tiene mucinógeno en su interior, gránulos de mucinógeno, y los núcleos están aplanados y desplazados a la periferia. Los núcleos se aplanan porque el contenido del mucinógeno es muy denso que los llega a aplanar, ¿ok? Y entonces lo vemos aquí en la foto, miren que se ven los núcleos ahí desplazados a la periferia y se ven aplanados. Y vemos acá las células piramidales, ¿ok? Y esto sería acinos mucosos. Y luego por acá, esto que está aquí, voy a borrarlo y lo voy a volver a rodear. Vamos a ver. Esto que ustedes ven, aquí hay células que son mucosas, pero si se fijan, esto de acá son células serosas y se ven como desplazadas o aplastadas por este gran contenido mucoso. Y eso es lo que el libro llama semilunas serosas. Y es porque el contenido es tan denso que en la tinción de rutina, ese contenido tan denso desplaza el contenido seroso y parece una semiluna acá. Entonces, una semiluna serosa. Y eso realmente es un artefacto de fijación, porque cuando se utilizan otros métodos de fijación, el ácido no se puede ver íntegro, ninguna célula se ve desplazada, ninguna célula se ve aplastada, pero en la tinción de rutina sí se forma ese artefacto, ¿ok? Esas son las semilunas cerosas. Por tanto, si yo aquí tengo una célula serosa y el resto son mucosas, esto es un acino mixto, ¿ok? Esto es un acino mixto, así es como se ve. Acá tengo otro sino mixto y miren que las células cerosas están desplazadas a la periferia. Esas son semilunas, ¿ok? Otro sino mixto.
otro acino mixto, y acá tengo estos conductos que son estriados, ¿ok? En la submaxilar voy a ver más conductos estriados que intercalados realmente. Luego acá tengo acinos puramente serosos, bien formaditos. Por acá tengo acinos, perdón, acinos puramente mucosos y acá acinos puramente serosos, ¿ok? Y si les ponen un versus entre glándula submaxilar versus parótida, ustedes siempre busquen a los acinos mucosos. Si bien es cierto, la glándula submaxilar tiene una secreción de predominio seroso, porque si ustedes se fijan acá, hay una mayor cantidad de acinos serosos que mucosos, pero los acinos mucosos sí están presentes. Entonces, si ustedes ven acinos mucosos en menor cantidad, están viendo una glándula submaxilar. Si ven solo acinos serosos y ven una gran cantidad de conductos intercalados o de varios conductos en sí, están viendo una glándula parótida. ¿Ok? Y la glándula parótida puede tener o no una mayor cantidad de tejido adiposo. Ok. Entonces, aquí, esta es una imagen del libro que les muestra, por ejemplo, el conducto estriado. Si se fijan, tiene estas rayitas a nivel de la membrana basal. Esas son las estriaciones, por lo cual se llama conducto estriado. Y acá les muestra cómo se ve un acino mixto, que se ve mejor que en esa foto que es súper vieja, ustedes lo siento, hace mucho no tocaba este documento. Pero bueno, acá esta imagen del libro les muestra que aquí están las células mucosas con el núcleo desplazado, ¿ok? Y luego están desplazadas las células serosas, porque este contenido es tan denso que las desplaza y forma esto que les mencioné, son las semilunas serosas. Y como hay células serosas y hay células mucosas, esto es un acino mixto, así es como se ve, ¿ok? Y eso es la glándula submaxilar, ¿ok? Y ahí está escrito lo que les mencionaba, las tensiones paz y azul al cian. Ok, vamos a ver si tengo... También se puede reticulina para carbohidratos. No, la reticulina es exclusiva de las fibras reticulares, que es colágeno tipo 3 porque son argiófilas, tienen afinidad a la plata. Por ejemplo, para la reticulina, ustedes pueden llamarle así, o si ustedes dicen impregnación argéntica, es lo mismo, porque la reticulina lo que tiene son sales de plata por esa afinidad al colágeno tipo 3. Lo que podría ver sería como el estroma tal vez de la glándula, pero no se podría teñir muy bien el contenido del simógeno y mucho menos del mucinógeno. Ok. Ok, listo. Bueno, entonces ya les voy a mostrar estas. Veamos esta, que esta es súper clara. Con esta ustedes no se pierdan. Espero por favor no se vayan a perder si se las ponen en su examen. Eso es la glándula sublingual que tiene un predominio mucoso. Sí se puede encontrar uno que otro acino seroso o algún acino mixto, pero son realmente escasos. Así que tiene un contenido de predominio mucoso. Todo eso, miren qué bonito se ven. Los acinos mucosos se ven bien formaditos, tal cual les menciona su libro de cómo es la morfología. Vemos los núcleos aplanados que están a la periferia. Vemos las células piramidales que no se tiñen porque tienen todo ese contenido de carbohidratos complejos que va a ser el mucinógeno. ¿Ok? Todo eso que ven ahí. Y recuerden que tanto la parótida, la submaxilar y la sublingual tienen una capa de tejido conectivo denso irregular que forma su cápsula, se invagina y forma estos tabiques. ¿Ok? Y recuerden que, por ejemplo, en la sección de odonto, les mencioné cuando les estaba dando el linfoide, que el timo tiene una barrera hematotímica, pero ¿por qué está la barrera hematotímica en la cápsula? Pues porque la cápsula también tiene componentes vasculares y nerviosos. Acá lo que estamos viendo es una arteriola, ¿ok? Entonces, solo para recordarles. Y acá recuerden que lo que vieron en el segundo parcial sobre la glándula es que los acinos, tanto mucosos como serosos, se clasifican como glándulas exocrinas y las glándulas exocrinas es debido a que tienen un conducto que lleva su producto de secreción al exterior. Entonces veo acá las células y al centro está el conducto. Al centro está el conducto acá también, si se fijan, ahí, por acá también. Entonces acá se comienza a formar el conducto y luego va a ir de cúbico a cilíndrico hasta formar un conducto más grande y que eso va a desembocar a nivel de la cavidad oral. ¿Ok? Entonces, así de fácil. La glándula sublingual sí tiene los tres tipos de acinos, pero son muy escasos. Los acinos serosos, podemos encontrar uno que otro acino mixto y tiene un gran predominio de acinos mucosos. ¿Ok?
Entonces, esta placa, por ejemplo, la estamos viendo en un enfoque de 10x y una vista más panorámica con menor amplificación la estaremos viendo acá, que es una placa en un enfoque de 4x. Entonces, vamos a ver qué estructura es esta y quien me diga, me dice su nombre, por favor, para conseguirles el bono del siguiente examencito. Es una estructura que ya vieron, que ya conocen, que tal vez no les haya gustado mucho en examen, pero sí es una estructura conocida. Es una estructura de primer parcial. Vamos a ver. No quieren el bono del examencito. Bueno, ustedes. Esto es básicamente es un fascículo de nervio periférico, lo que están viendo ahí, si se acuerdan, ¿ok? No es el mismo que les enfocamos, pero la mayoría de nervios periféricos pues se parecen porque son la misma estructura, ¿ok? Entonces, en las glándulas o en cualquier estructura realmente ustedes pueden encontrar nervios y componentes vasculares porque todas las estructuras los tienen, ¿ok? Entonces, esto es un fascículo de nervio periférico. Entonces, veo por ahí el perineuro, ¿ok? Y bueno, entonces por acá vemos esa gran cantidad de acinos mucosos. Veo aquella partecita que les dije que es una arteriola. Por acá veo unos cuantos conductos que son estriados. ¿Ok? Entonces, no hay pérdida. Si ven que no se tiñe, ven un montón de acinos mucosos, están viendo glándula sublingual, que tiene un predominio mucoso. Ok, esto ya se los había mostrado. Entonces, esto que estamos viendo aquí, en base a lo que ya les mencioné, ¿qué glándula estamos viendo? Parótida. Perfecto, estamos viendo la glándula parótida. Porque, número uno, vemos el predominio de ese montón de acinos completamente serosos. Número dos, lo que les mencioné, podemos llegar a encontrar tejido adiposo. Aquí yo veo las inclusiones de tejido adiposo, muy bien. Y veo ese montón de conductos que, recuerden, estos conductos ustedes no los van a ver en el páncreas exocrino, que ya vamos a pasar a eso. Además, veo que se forman los lóbulos del parénquima, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar de los conductos. Aprovechemos aquí. Hay, ok, en esta parte, miren que no se ve muy enfocado, pero sí se logra distinguir como la forma de las células y de los núcleos que son ovalados. Entonces tenemos un epitelio cilíndrico simple. Por ende, este es un conducto estriado, ¿ok? Todo esto, lo que pasa es que por el corte se ve así, pero eso es un conducto estriado. Ahora, aquí lo mismo, un conducto estriado. Y este que está un poco más enfocado, que creo que de acá tomé la otra foto que tengo por ahí, tiene un epitelio cúbico simple. Este es un conducto intercalado. Ahí miro esos núcleos que están cerca del conducto, son los núcleos de las células mioepiteliales, ¿ok? No se olviden de las células mioepiteliales. Aquí miro varios conductos intercalados juntitos, ¿ok? Son pequeños, son más abundantes, de un epitelio cúbico simple. Y el conducto excretor no lo voy a ver aquí porque tendría que ver como solo una porción y además una estructura muy grande. Y en esta porción de la placa no se observa, ¿ok? Por eso es que estamos viendo la glándula parótida. Tiene ese montón de acinos serosos y en este caso, en esta parte donde le tomé foto, no hay ningún acino mucoso que lo haga ver sospechoso, pero sí hay una parótida que tiene como, ok, acá por ejemplo, acá lo encontré, esto que ven acá, si se fijan, es un acino mixto, básicamente. Pero por un solo acino que haya, no vamos a decir que es un maxilar. Realmente eso es una glándula parótida ustedes. Pero por eso les dije que teóricamente es 100% serosa, pero se pueden encontrar esas cositas como eso que está ahí. Además, en el examen yo sé que ustedes se ponen un poco nerviosos y sé que lo pueden pasar desapercibido, así que no se vayan como a perder con eso. Bueno, entonces acá volvemos a ver algo que les había mostrado. Entonces vemos una glándula parótida muy invadida por tejido adiposo y está como un poco restante del contenido de los acinos, ¿ok? Y vemos acá los conductos, por acá un intercalado, por acá un estriado y un estriado, ¿ok? Entonces les dejo que lo observen. Conducto intercalado porque es cúbico simple.
conducto estriado porque comienza a ser cilíndrico, ¿ok? Acá. Y eso es glándula parótida. Entonces, otra vez, vamos a ver. Esta que tengo aquí, ¿qué glándula es? Submaxilar. Muy bien, es una glándula submaxilar. Y esta igual es la misma foto, creo, la verdad es que no me di cuenta. Es igual, glándula submaxilar, vemos acinos serosos, vemos muchos acinos mucosos y por ahí andan esos acinos mixtos, ¿ok? Entonces estamos viendo la glándula submaxilar. Entonces, vemos las estructuras que son estos conductos, comienzan a ser estriados porque el epitelio aquí se ve como cúbico alto, está como en transición, ¿ok? Aquí vemos un acino mixto, y esta es una glándula submaxilar, pero miren que de igual forma tiene inclusiones o invasión de tejido adiposo, porque es normal que esté en el estroma, ya que es tejido conectivo y el tejido conectivo puede llegar a tener tejido adiposo, así de fácil. Solo que es más frecuente que haya más o se encuentre en la parótida, pero de igual forma puede estar en la submaxilar. Y acá con esta no nos perdemos, esta que les dije que era. Sublingual. Muy bien, estamos viendo una glándula sublingual por ese predominio mucoso. Cheque. ¿Tienen alguna duda con alguna de las glándulas, con alguno de los componentes? Si gustan que repita algo. Ok, voy a asumir que no. Entonces, vamos a... Bueno, este esquema se los puse por acá y este es un esquema de Kurzhenbaum. Básicamente les hace un resumen de cómo se ve la morfología de los acinos, lo que contiene. Entonces ahí les muestra acinos mixtos, les muestra los componentes de los acinos mucosos. Y bueno, entonces ahí les voy a mandar este documento de igual forma. En este esquema les muestra cómo va cambiando el epitelio de cúbico a cilíndrico a ser estratificado en su porción final del conducto interlobular o excretor, que es este conducto grande que está ahí señalado. ¿Ok? Ajá, entonces, ahora hablemos del páncreas. Yo voy a poner una foto nueva acá, se me olvidó, pero igual, hablemos del páncreas. El páncreas es una glándula anficrina, así se le llama a una glándula que tiene una función tanto exocrina y tiene un componente endocrino, ¿ok? ¿Está bien decirle mixto? Sí, sí está bien, pero el término correcto es decir glándula anficrina, ¿ok? Entonces, el páncreas exocrino consta de muchos acinos serosos, pero recordemos, desde lo más externo de esta glándula, el páncreas está encapsulado. Recuerden que esta cápsula es la excepción del resto de las cápsulas de los órganos, porque la cápsula del páncreas está formada de tejido conectivo laxo o areolar. Y el páncreas, lo mismo ustedes, es el mismo debate de los libros. Si no me equivoco, es Ross quien dice que es túbulo alveolar compuesta, pero lo que ustedes ven ahí son acinos. Entonces, si ustedes escriben túbulo acinar, compuesta o ramificada, está igual de bien. Así que no se la vayan a complicar. Tienen hasta dos opciones para escribir en el examen y está igual de bien. De hecho, cuando vean glándula mamaria, en la sección de odonto yo les doy ese tema, ahí sí les voy a enseñar cuál es la diferencia entre acinos y alvéolos, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ajá. Entonces, la porción exocrina del páncreas va a liberar las enzimas, podemos llamarle de manera general enzimas digestivas, porque eso es lo que van a hacer. Van a ayudar al proceso de digestión y van a ser proenzimas. Cuando le llamamos algo prohormona o proenzima es porque todavía no está activado. Y estas enzimas, como ayudan a la digestión de diferentes macronutrientes, para luego formarlos en sus segmentos más pequeños y que puedan absorberse, necesitan estar inactivadas porque si estas enzimas se activan todas aleatoriamente, de manera alternativa o de manera espontánea, van a dañar el tejido adyacente, porque si bien esto se libera en la luz del tubo digestivo y la función o el lugar a donde va dirigido o el objetivo de eso, pues son los alimentos que están en proceso de digestión. Pero si esto falla y se libera al tejido adyacente, así es como sucede la pancreatitis, porque al final esas enzimas también pueden dañar nuestro propio tejido, van a causar inflamación, recuerden el sufijo itis, entonces va a causar pancreatitis y así de fácil es el principio de la pancreatitis.
Bien, entonces, hablando del páncreas exocrino, va a tener enzimas digestivas, va a tener una amilasa pancreática, va a tener lipasa pancreática, pues la amilasa, recuerden, les dije, para romper los enlaces de almidón, ¿ok? Entonces, y va a tener la lipasa pancreática para la digestión de lípidos. También van a haber otras enzimas que son exopeptidasas o endopeptidasas. Cuando yo hablo de péptidos, hablo de aminoácidos. Si yo hablo de exopeptidasas, exo de que va a romper los enlaces externos de esos péptidos. Asas porque son enzimas, ¿ok? Si yo hablo de endopeptidasas, es porque va a romper los enlaces internos de la cadena de aminoácidos y péptido, pues, ajá, peptidasas de los péptidos. Asas porque son enzimas. Y tenemos las endonucleasas porque también hay enzimas contenidas en los ácidos pancreáticos que pueden degradar enlaces de ADN y ARN. ¿Ok? Y bueno, están las formas inactivas que van a ser el tripsinógeno, que cuando se activa se convierte en tripsina, igual para el metabolismo de diferentes proteínas y péptidos. Y vamos a tener el tripsinógeno, que cuando se activa se convierte en tripsina. ¿Ok? Bien, entonces, la diferencia de un acino de las glándulas salivales con un acino pancreático, yo sé que esta foto es muy vieja a ustedes, pero se logra distinguir más o menos lo que yo quiero. Es que miren, los acinos de el páncreas son un poco más desordenados, no son como tan formaditos, no son tan bonitos, ¿ok? Y fíjense que le puedo enseñar otra foto más adelante, pero en estos acinos hay células al centro del acino. ¿Y cómo creen que se llama una célula que está al centro del acino? Células centroacinares. Y son exclusivas del páncreas, ¿ok? Esa es la principal característica de un acino pancreático con la de un acino de una glándula salival, ¿ok? Entonces, básicamente, si tenemos un dibujito acá de cómo es el acino pancreático, están siempre las células piramidales que tienen un contenido seroso, entonces tienen gránulos de decimógeno, por ende es un contenido proteico. Y en este caso, sí tenemos precursores enzimáticos, esas enzimas que luego se van a activar. Pero al centro vamos a tener células, que son células centroacinares, y adentro del acino se comienza a formar el conducto de Bol mediante esas células centrocinares. El conducto de Bol luego va a transportar todo ese contenido pancreático de los acinos hasta llevarlo a un conducto interlobular de igual forma para que luego vaya a drenar en la segunda papila duodenal. Y bueno, ahí se le vea el contenido del páncreas. Así que el conducto de Bol se forma en el acino pancreático mediante las células centroacinares. Si se lo llegan a señalar en examen, una célula que está al centro del acino se llama célula centroacinar, así de fácil. ¿Ok? Y por cierto, el conducto de Bol va a secretar bicarbonato, porque recuerden que este contenido de estas enzimas va a llegar al duodeno y el duodeno va a recibir al quimo que se formó en el estómago con el ácido clorhídrico, va a ser una masa pastosa, pero como lo dice su nombre, ácido. Entonces ese ácido debe ser neutralizado mediante el bicarbonato que secreta el conducto de Bol. ¿Ok? Entonces a nivel del duodeno se dan varios procesos ahí para que regule cómo es ese proceso digestivo. En el páncreas, generalmente no hay tejido adiposo, ni tampoco están los conductos que mirábamos en las glándulas salivales, como les mencioné. Esas son las otras enzimas que les había mencionado. Y algo importante es que para el páncreas no va a liberar su contenido así por así, sino que lo va a hacer mediante estímulos endocrinos. Recuerden la población celular del intestino delgado, del duodeno, ok. Están las células enteroendocrinas o SNED, que van a liberar algo llamado colecistocinina o CCK, y escríbanlo porque eso es pregunta de examen teórico casi siempre. Y si no se los preguntan en el teórico, se los preguntan en el lab. Entonces, para que el páncreas, y me adelanto, para que el páncreas y la vesícula biliar puedan liberar su contenido, necesitan el estímulo de la colecistocinina o CCK, de preferencia que escriban el nombre completo, y de la secretina, ¿ok? Que son hormonas que vienen de las células SNED del duodeno. Entonces,
mediante el transporte endocrino, que ustedes recuerdan la señalización endocrina de la glándula en el segundo parcial cuando lo vimos, se transportan por los diferentes capilares a nivel vascular y llegan hasta el páncreas y lo van a señalizar para que pueda liberar todo ese contenido de sus enzimas digestivas mediante eso, ¿ok? No es así por así. Entonces, acá lo que estamos viendo son acinocerosos. Todos esos acinocerosos corresponden al páncreas exocrino y al centro vemos ese cúmulo de células que justamente es una glándula en acúmulos y es el islote de Langerhans, lo que corresponde a la porción endocrina del páncreas. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí, antes de hablar del islote de Langerhans, quiero que miren este acino, lo voy a delimitar. Aquí estoy delimitando el acino. Miren que las células siguen siendo piramidales, con el núcleo redondeado de la periferia, células piramidales, ¿ok? Pero hay células al centro del acino, ¿ok? Y en las glándulas salivales, me voy a regresar, no hay células al centro del acino, si ustedes se fijan, ¿ok? Por ejemplo, quiero ver si tengo uno de cerca. Ok, miren acá, estos son acinos serosos de la parótida. Aquí al centro no hay células, ¿ok? Entonces, ahí está la gran diferencia. Veo este otro sino, aquí no hay células al centro, ¿ok? Entonces, regreso a mis acinos del páncreas y me fijo que aquí sí hay células al centro del acino. Y estas son las famosas células centrocinales que les mencioné antes. Entonces las puedo buscar en otro sino. Lo que pasa es que estos acinos no son como tan bonitos, no están como tan formaditos, pero miren, hay células al centro del acino, son células centrocinales. ¿Ok? Así de sencillo. Todo este es un acino y aquí hay células al centro, son células centrocinares, en donde yo me encargo de ayudar a enfocar placas en la sección de odonto. Si les llegan a señalar eso, les prometo y me comprometo que les vamos a poner una placa bonita donde se vea como muy distinguible el acino. Y si les señalamos eso, pues que se distingan bien las células centrocinales, porque la verdad es que sí se pueden ver y son muy preguntables. Entonces, por eso quiero que lo tomen en cuenta. Y ahora, ¿cómo vamos a ignorar como toda esta estructura que tenemos acá? Otra vez tenemos un islote de Langerhans. Miren que hay un montón de células ahí, como lo dice su nombre, en acúmulos. Y vemos esta estructura que va por aquí, que son capilares. En este caso, como es una glándula endocrina, tiene capilares fenestrados. Ahí vemos los eritrocitos en filita que van por ahí. Y los capilares fenestrados, recuerden que son los que nos proporcionan un mayor intercambio. Permite que se liberen las hormonas cerca del capilar al tejido conectivo y luego entran por esas fenestraciones y son transportados a los lugares que tienen que llegar. Ok, antes de seguir ahí, quiero que miremos una vez más los acinos serosos, la parte del páncreas exocrino. Este acino, miren que se delimita mucho mejor. Entonces, las células piramidales con los núcleos a la periferia, miren todos esos puntitos que se ven ahí, esos puntitos rosaditos son los gránulos decimógenos. Y al centro tengo células centrocinares, ahí veo los núcleos, ¿ok? Para que se van familiarizando. Y por el corte, quizás no se ven en todos. Por ejemplo, yo sé que acá no se ve, pero sí se puede llegar a ver en otras, ¿ok? Y mientras haya otras donde se ve, estamos viendo un páncreas, ¿ok? Así de fácil. Además, si esto fuese una glándula salival, aquí tendría en medio algún conducto formándose. Aquí tendría otro conducto, conducto intercalar, conducto estriado, sin embargo no los hay, ¿ok? Entonces, por eso estamos viendo un páncreas. Y antes de hablar de lleno con la porción endocrina, quiero que terminemos de identificar los ácidos. Creo que no tengo la foto acá, pero con esto creo que ustedes ya lo pueden diferenciar. Ajá. Bueno, hablando de la porción endocrina, que es el islote de Langerhans, representa un 2% total del páncreas. Y en cada uno de estos islotes, yo sé que no parece, pero en cada uno hay de 1000 a 2000 células. Y en todo el páncreas hay aproximadamente 1 millón de islotes de Langerhans. Su función endocrina se basa en el metabolismo y la regulación de los niveles de glucosa, se aumenta o se disminuye. Y en eso se basa en los islotes de Langerhans, ¿ok? Entonces, tiene una población celular mayor, ¿ok? ¿Qué van a hacer las células alfa? Que secretan glucagón, que es una hormona hiperglicemiante. Cuando estamos en ayuno, que no estamos consumiendo ninguna fuente de energía, ni carbohidratos, ni lípidos, ni nada de eso,
que como dato curioso, les voy a decir que si ustedes tienen una dieta rica en proteínas, las enzimas que degradan las proteínas se llaman proteasas. Por tanto, su páncreas exocrino, ¿verdad? Estamos hablando de enzimas, va a sintetizar de manera selectiva una mayor cantidad de proteasas. Si ustedes tienen una dieta rica en carbohidratos, como la comida que vende Christie, entonces van a tener un páncreas que va a producir una mayor cantidad de amilasa para adecuarse a su dieta, a su estilo de vida y a los nutrientes que pues consumen con más frecuencia. Ajá. Yo les voy a explicar qué relación tiene la amilasa con el páncreas endocrino. Pero bueno, glucagón, cuando estamos en ayuno, cuando estamos durmiendo, cuando no estamos comiendo, o si somos foráneos en el peor de los casos. Entonces, cuando disminuyen los niveles de glucosa, porque no estamos ingiriendo alimentos, el glucagón lo que hace es estimular la glucogenólisis, que el glucógeno es la forma de almacenar glucosa de una forma muy condensada. Es como una reserva de energía, ¿ok? Entonces, así es como se reserva la energía y el glucagón se encarga de que eso se libere para mantener los niveles adecuados de glucosa. Entonces, es una hormona hiperglicemiante porque aumenta los niveles de glucosa, ¿ok? Luego tenemos a las células beta que van a secretar la famosa insulina y la insulina es una hormona hipoglucemiante. Hipo quiere decir pues que está disminuido. Por ende, va a disminuir los niveles de glucosa cuando estamos comiendo. No sé si se han fijado que, por ejemplo, las personas diabéticas cuando comen pueden tener como picos de hiperglucemia, es decir, se les eleva un montón la glucosa. Entonces, y cuando los pacientes no son muy sensibles como a los fármacos, pues se les inyecta insulina como tal, insulina sintética, y ayuda a controlar esos picos de glucosa. Pero bueno, ¿por qué la insulina va a ser hipoglucemiante? Cuando la glucosa en la sangre está elevada, pues es porque no hay ninguna célula que la esté metabolizando, que la esté utilizando. Recuerden que la glucosa es nuestro principal sustrato metabólico para obtener la energía, pero si ninguna célula la está captando, simplemente va a seguir aumentando en el torrente sanguíneo. Sin embargo, si las células la captan y la llevan a su interior y la metabolizan, pues comienzan a disminuir esos niveles, ¿verdad? Eso es lo que hace la insulina, que las células pueden aprovechar la glucosa y utilizarla como energía. Y lo que no se utiliza como energía, pues se almacena en forma de glucógeno. Así. Entonces, las células beta secretan insulina que ayudan para disminuir los niveles de glucosa o para aprovechar esa glucosa. Así lo pueden escribir. De preferencia que la disminuye, ¿verdad? Luego, las células delta, por un mecanismo paracrino, recuerden que esa señalización paracrina se da cuando hay una célula que señaliza a células vecinas, no necesariamente que están a la par, pero sí que están cerca. ¿Cómo sucede en el islote? Aquí hay varias células que no están, bueno, están juntas pero no revueltas, ¿verdad? Está esta cerca de esta, pero puede señalizar a esta, por ejemplo. Y eso es un mecanismo de señalización paracrino, señalizar a sus células vecinas. Ajá. Y las células delta producen somatostatina que van a inhibir tanto a las células alfa como a las células beta para disminuir el glucagón y la insulina para que no haya un shock hiperglucémico o en todo caso hipoglucémico. No sé si ustedes cuando han comido se sienten mareados, pálidos, como que se van a desmayar. Y eso es porque los niveles de glucosa disminuyen. Pueden ser muchas causas, pero una de las más comunes es porque la glucosa se disminuye. Entonces, y en un paciente mal controlado, como que le dan demasiada insulina, se confundió alguien ahí de ponerle 4 unidades internacionales de insulina y le pone 4 ml, lo va a matar de un shock hipoglucémico. Entonces, ok, lo mismo cuando ustedes no han comido, solo que menos exagerado. Entonces, eso sucede, básicamente, que hay niveles bajos de glucosa. Y esa es la población mayor del islote de Langerhans. El libro menciona que no es muy fácil decir que cuál es una célula beta, cuál es una célula alfa, cuál es una célula delta. Sin embargo, dice que en una tinción de rutina podríamos distinguirlo porque las células beta se ubican a la periferia, son más grandes y tienen un núcleo prominente y más pálido. Incluso en este núcleo puedo alcanzar a ver el nucleolo. ¿Se acuerdan del nucleolo de primer parcial? Bueno, esos puntitos al centro esos son los nucleolos. Se pueden ver en cualquier, casi en cualquier célula ustedes, solo que les aprovecho a decírselos acá. En teoría, como esto es una célula ubicada a la periferia, tiene un núcleo prominente y además es pálido,
podríamos decir que en teoría es una célula beta. Sin embargo, eso no se nos puede señalar en examen. ¿Ok? Esta también podría ser una célula beta, esta también. No todas están en la periferia, pero sí la mayoría. Entonces, por eso lo menciona Ross. Sin embargo, hay una atención especial y específica para distinguir cada una de esas células, que se llama Mallory-Hassan. Nos permite distinguir la población mayor de las células del islote de Langerhans. Y hay algo más específico que eso, que sería la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es enviar un anticuerpo que tiene un colorcito. Cuando el anticuerpo se une a la célula que es su objetivo, la colorea y cheque. Entonces puede haber inmunohistoquímica para células beta y va a colorear solo las células beta. Puede haber para las células alfa y va a colorear solo las células alfa. Y así es como sucede. Entonces, esa es la población mayor. ¿Ok? Aquí vamos a ver como otro islote. Siempre vamos a ver que está rodeado de los ácidos pancreáticos, que son serosos. Y son un montón de células que están ahí juntitas. ¿Ok? Y recuerden que también hay una población menor en el islote de Langerhans. Y están las células PP, que su nombre nos indica también lo que secreta, que es un polipéptido pancreático. La verdad es que sería un poco grosero si se los preguntan en su examen la población menor del islote de Langerhans y qué hace cada una. Por si acaso tienen este cuadrito que está en Ross, lo pueden estudiar y ahí está como resaltado como lo más importante. A las células PP también se les llaman células F. Están las células D1 que producen péptido intestinal vasoactivo, que es algo que también se puede producir a nivel de las células enteroendocrinas, a nivel de intestino delgado. Y hay otras células específicas enteroendocrinas exclusivamente que van a secretar secretina, mutilina, sustancia P, y eso va a influir como el bicarbonato. No me meto mucho a eso porque no los quiero saturar, pero esta sí es muy importante. Quiero que se la aprendan, quiero que la recuerden. Las células épsilon van a secretar grelina. La grelina es la hormona antagonista, es decir, que hace lo contrario a la leptina, porque la leptina, si se acuerdan de periodo parcial, la secreta el tejido adiposo y es la hormona de la saciedad. Entonces quita el hambre, ¿verdad? Pero las células épsilon sintetizan grelina, que es la hormona del hambre, estimula el apetito, así tal cual. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que revisen ese cuadrito por si se los preguntan o en el examen teórico o en el app. Miren que la verdad es un cuadrito corto ustedes, así que por favor, tómense el tiempo de leerlo, de estudiarlo. Yo sé que les va a servir mucho. Entonces, volviendo a páncreas, ¿tienen alguna duda? Ok, si no, voy a pasar a la última placa, bueno, a la penúltima placa anexa que sería hígado. Por cierto, un consejo, si la placa está enfocada en este aumento, que sería 40X. Si está así de cerca el islote, ustedes escriben páncreas exocrino. Si solamente se ven los ácidos serosos, ustedes escriben páncreas exocrino. Y si se ve en un menor aumento en 4X, donde ustedes ven un montón de ácidos serosos, pero ven ahí el circulito, y se ven ambas porciones, ustedes escriben páncreas, así a secas, como cuando les enfocaban la hipófisis, se ven las dos porciones, hipófisis. Si solo se ve la adeno, pues adenohipófisis. Si se miraba la neurohipófisis, pues neurohipófisis, así. Así tal cual, para que no tengan problemas en su examen y no vayan a perder puntos. Siempre sean específicos y revisen bien lo que están observando. Ok, entonces, el hígado. Vamos a hablar del hígado y la verdad es que el hígado, ustedes creo que no les voy a mencionar las miles de funciones que tiene porque son muchas y eso se lo dan en la práctica. Podríamos hablar de eso, pero no vamos a terminar hoy ustedes. El hígado tiene miles de funciones. Los hepatocitos, la verdad es que sí son bien multifacéticos y les voy a mencionar la función exocrina, que es la síntesis de bilis. La bilis no se sintetiza en la vesícula biliar. La vesícula biliar, que vamos a ver de último, esa almacena temporalmente la bilis y la concentra. Esa es la función principal de la vesícula biliar, concentrar la bilis. Ajá. Y esa bilis se sintetiza en el hígado. Bueno, de manera general le voy a mencionar algunas funciones. Recuerden que el hígado ayuda a detoxificar nuestro organismo, nuestro sistema. Ok, ustedes pueden ingerir, quizás no tanto, pero cantidades moderadas de alcohol y más o menos 50 ml de alcohol son metabolizados por los hepatocitos en una hora mediante los peroxisomas, ¿ok? Porque tienen muchos peroxisomas. También los fármacos, ¿ok? Entonces, puede haber cirrosis por alcohol, que eso es que llega a dañar los hepatocitos, el alcohol,
O puede haber cirrosis por fármacos, porque los dos son sustancias extrañas que el páncreas tiene que desintoxicar y cuando esa cantidad es excesiva, pues los hepatocitos alcanzan su límite y lo que pasa es que los hepatocitos son una célula con un porcentaje de regeneración muy grande. Pueden hacer mitosis, si les quitan a ustedes como un 5% de su hígado, se va a regenerar, pero si ustedes dañan el 80% de su hígado, ya no se va a regenerar ustedes porque pierden esa capacidad de regenerarse. Y más si es por daños como por esos fármacos o por el alcohol. Y se da lo que se conoce como cirrosis, que en el intento de regenerarse lo que hace es una cicatriz. Y entonces las cicatrices son de colágeno. Y el colágeno no va a hacer todas las funciones que hacen los hepatocitos. Y eso es lo que sucede. Ok, aquí también se sintetizan todas, o la mayoría, mejor dicho, de las proteínas plasmáticas, la albúmina, el fibrinógeno, los factores de coagulación, eso. Se sintetizan las lipoproteínas, lo que la gente dice el colesterol malo, que es el LDL, el colesterol bueno, que es el HDL, muchas cosas ustedes. Y la función endocrina, escríbanla, es metabolizar hormonas como cuáles. La T3, que es menos activa que la T4, se convierte en T4 en órganos periféricos, por ejemplo, el hígado. El hígado tiene esa función, ¿ok? De metabolizar la T3 en T4. La vitamina D se sintetiza a nivel de la piel, pero se transporta al hígado para convertirse en algo que se llama 1-25 hidroxicolecalciferol, que es la forma más abundante de vitamina D. No es la más activa, pero es la más abundante. La más abundante, ok, bueno, la más activa se llama calcitriol y se convierte a nivel del riñón. Ojo, porque después van a ver renal con Ángel. Entonces el calcitriol se convierte en el riñón, que es la forma más activa, pero la forma más abundante se da a nivel del hígado. Y otra cosa muy interesante a nivel endocrino es algo que se llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Eso es lo que llega al hueso, a la placa epifisiaria, donde aún hay cartílago, para que el hueso pueda crecer. Entonces el hueso al final crece de manera indirecta, porque la hormona del crecimiento, que ustedes ya vieron en endocrino, que sale de las células somatotropas en la hipófisis, llega al hígado, permite que se libere el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y ese es el que va al hueso y hace que crezca. ¿Ok? Ahora sí, hablemos de la morfología del hígado. Es una glándula muy grande, pesa aproximadamente 1500 gramos, está encapsulada. Esa cápsula tiene un nombre, ojo ahí, se llama cápsula de Gleason y está formada de tejido conectivo denso irregular. El parénquima de esta glándula tiene una morfología cordonal y va de manera radial. No son cordones como longitudinales, así como los que ustedes miraban en la glándula suprarrenal, sino que aquí van de manera radial, porque van, parece un sol, ¿ok? Porque va rodeando a lo que ustedes ya conocen acá, que es la vénula central. Y bueno, la unidad morfofuncional del hígado es el ebulío clásico, que es una forma de clasificar su parénquima. ¿Cuáles son las células que encontramos en el hígado? Es decir, su población celular. Van a ser los hepatocitos, que ese es el mayor porcentaje, las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, las células de Ito, que se van a encontrar cerca del espacio perisinusoidal. Las células de Ito almacenan vitamina A y también podríamos incluir a las células endoteliales de los capilares sinusoidales. Recuerden que los sinusoides o capilares sinusoidales son células muy discontinuas con aberturas muy grandes, porque en el hígado se sintetizan muchas moléculas de diferentes tamaños, así que necesitan que tengan abierto el paso, ¿ok? Por eso son células discontinuas. Entonces, otra cosa, recuerden que el hígado tiene una doble irrigación. Aproximadamente 25% de sangre proviene de la arteria hepática y 75% de la vena porta. Ajá, entonces, vamos a ver acá, en esta placa, no está muy bonita, pero podemos buscar esta estructura, siempre al centro. Eso, el libro le dice que es una vena central, pero ustedes ya vieron cardio, ya conocen la morfología. Eso es una vénula, entonces una vénula central. Y acá no se nota muy bien, pero
el lobuleo clásico se esquematiza como un hexágono y que en las esquinas va a tener triadas. Lo que me interesa que vean en esta placa son los cordones de Patocito, ¿ok? Ya vamos a ver otra plaquita. Ok, este es el esquema que tiene Ross. Entonces les muestra de que el parénquima hepático se puede organizar en un hexágono. Cuando hablamos de un hexágono, estamos refiriéndonos al lobuleo clásico. Tiene una vénula central y tiene las triadas. Con las triadas, escríbanlo y tengan cuidado en su examen, porque las triadas van a tener una arteriola, rama de la arteria hepática, como lo dice acá, va a tener una vénula, rama de la vena porta, y va a tener al conductillo. Aquí está mal el libro, tiene ese error, pero es un conductillo biliar, que en algunas partes del libro le dice conducto, luego en otra imagen viene y lo rotula como conductivo. Realmente es un conductillo biliar intrahepático, ¿ok? Y ese conductillo está formado únicamente por colangiocitos. Por eso ese conductillo biliar también se le llama colangiolo, porque está formado por colangiocitos, que los colangiocitos son las células que forman la vía biliar, ¿ok? Y puede haber un cuarto componente que son los vasos linfáticos, ¿ok? Porque el hígado es el órgano que al final va a drenar más linfa. Entonces quiero que se fijen en esta flechita. Esta vénula es de la triada, ¿verdad? Y este es el lobulio clásico. Esta es una vénula central. Entonces, el lobulio clásico hace referencia a dos cosas. A una organización morfológica y puramente estructural, porque se ve más ordenado tomar de referencia a la vénula central y tomar a las triadas como los límites. Pero también este lobulillo clásico se enfoca en el drenaje venoso, porque si aquí hay, recuerden que en el sistema cardiovascular va de vasos más pequeños a vasos más grandes. En el caso de la vena, ¿verdad? De vasos pequeños a vasos más grandes, que va de vénulas, luego a vena mediana, vena grande. Entonces, aquí hay una vénula que es más pequeña, va a drenar su contenido a la vénula central, que luego se va a convertir en una vena más grande, que va a ser la subglobular. Así que el lobulio clásico se centra en el drenaje venoso, ¿ok? Entonces va a tener esta dirección. Se va a dirigir hacia la vénula central. Aquí vemos otro esquema de Ross, solo es para que ustedes vean que esto, quiero que sepan que es una sola fila de hepatocitos, pero los hepatocitos encima tienen esta línea que se llama canalículo. El canalículo es el primer lugar donde se libera la bilis y el canalículo va a ir hacia afuera, ¿ok? Va a ir a dirigirse al conductillo biliar intrahepático, ¿ok? Entonces, así es como va. Vemos otro esquema. En este esquema, ¿qué es lo que me interesa que vean? Que esto es parte de la triada, ¿ok? Estamos viendo la triada y esto sería la vénula, rama de la vena porta, o le pueden poner vénula hepática, pero si le ponen vena, está mal. Si le ponen arteria, está mal, porque es arteriola. Y para que ustedes no se vayan a equivocar, se los menciono. Luego, esta vénula, después de una vénula, sí, un capilar, ¿verdad? Entonces, da lugar al capilar sinusoidal. Y el capilar sinusoidal en su pared va a estar formado por dos tipos de células. Por las células endoteliales, que están en todo el sistema cardiovascular, en todos los vasos, y las células de Kupffer forman parte de la pared del sinusoide. Eso ténganlo muy en cuenta. Y lo que les mencionaba, esta vénula drena acá en la otra vena. ¿Ok? Y acá les muestra las flechas que van en dirección contraria, que la bilis, que va a través del canalículo biliar, va en dirección contraria, encontrándose con el conductillo biliar. Hasta este momento yo sé que puede ser un poco confuso, así que no tengan pena, por favor, y si quieren que repita algo, me lo pueden decir ahorita, por favor. Ok, entonces voy a asumir que no tienen dudas, está todo claro como el petróleo. Bueno, ustedes. Histológicamente, bueno, este es un esquema de Kurzhenbaum y acá muestra como una placa con una amplificación bastante grande. Si yo quiero ver el parénquima como lobulio clásico, voy a tomar estos límites de tejido conectivo, que va a ser como un hexágono, pero mal definido, teniendo de referencia a la vénula central al centro. Pero
Si yo tomo las vénulas centrales como límites y formo un triángulo y al centro del triángulo me queda la triada. En la triada, recuerden ustedes que está el conductillo biliar. Entonces, la triada se enfoca en el flujo biliar que va a ir de los hepatocitos buscando ese conductillo biliar. ¿Ok? Entonces, eso que tiene forma de triángulo, que está limitado por las vénulas centrales, se llama lóbulo portal y se enfoca en el drenaje de la bilis, ¿ok? El lóbulo clásico, les dije que se enfocaba en el drenaje venoso, porque de las vénulas va buscando su otra vénula central para ser drenado, ¿ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Yo sé que es un poco abstracto ustedes, pero, ajá. Acá está la triada, entonces vemos acá una vénula. Vamos a ver acá igual al conductillo biliar. En la foto que tenemos nosotros se llega a observar cómo se ven realmente los colangiocitos, que los colangiocitos son unas células que pueden llegar a verse transparentes. ¿Ok? Y entonces por acá, creo que acá no se observa muy bien, pero lo que intento señalar acá sería una arteriola que aquí no se ve. La verdad es que no se observa bien en ese esquema. Pero bueno, más adelante en el esquema les habla de las diferentes organizaciones del parénquima hepático. Y apréndanselo muy bien porque lo suelen preguntar en examen, como que le ponen los tres esquemitas, ustedes le ponen el nombre o le tienen que poner en qué se enfoca esa organización hepática. Si es un hexágono, recuerden, este es el lóbulo clásico, es la unidad morfofuncional, tiene una vénula más pequeña que va a drenar a la vénula central. Ajá. Y yo acá tengo varios lóbulos clásicos en forma de hexágono. Y si tomo cada vénula central como límite y formo un triángulo, y al centro me queda la triada, recuerden que en la triada está el conductillo biliar. Le voy a hacer en otro color. Imagínense que los hepatocitos están acá. Si tienen poco oxígeno, los hepatocitos que están cerca son propensos a morir cuando hay isquemia. La isquemia es cuando un vaso se ocluye de forma temporal o transitoria. Y acá tengo la arteriola. La arteriola es rica en oxígeno. Por ende, la zona 1 está mejor perfundida. La zona 1 no es propensa a isquemia, pero la zona 3 sí, porque cuando se ocluye, como está más lejos, es más propensa a morir. Simplemente por eso, porque está lejos de la arteriola que tiene mayor cantidad de oxígeno. Y lo que está más cerca de la mayor cantidad de oxígeno es la zona 1, que está directamente cerca de la arteriola. Y eso es el asino hepático, se basa en la perfusión sanguínea y tiene forma como de rombo y tiene ejes mayores y ejes menores. El eje menor se compone por la triada y el eje mayor por las vénulas. Y bueno, esas serían las tres formas de la organización del parénquima hepático. Igual en este esquema está todo como bien explicado. Ok, entonces aquí vamos a ver como en la plaquita que esto es hígado. Yo sé que no estamos viendo ninguna vénula central, pero vamos a saber que esto es hígado porque vemos los cordones de hepatocitos. Todos estos son hepatocitos. Y lo que vemos en medio son los sinusoides, ¿ok? Miren que ahí están los eritrocitos. Los eritrocitos van a través de los sinusoides. Y fíjense que los sinusoides no están como con una línea bien marcada o delimitada, justamente porque son un vaso con una pared muy discontinua. Recuerden que los sinusoides tienen células endoteliales discontinuas. Además, yo les dije, y el libro dice, que parte de la pared del sinusoide está formada por las células de Kupffer. Entonces, ¿eso significa que se puede ver en la placa? Sí, sí se puede ver. Solo que creo que en esta no se ve. ¿Cuál sería la diferencia? Todas las células endoteliales tienen un núcleo plano, porque son un epitelio plano simple, así de sencillo. Pero las células de Kupffer tienen un núcleo más redondeado. Entonces, tal vez encuentro una por acá. Ok, esto no es un hepatocito, ustedes, y está formando acá parte del sinusoide. Y si se fijan, el sinusoide es una sola línea, tiene ahí algo moradito, que es el núcleo de la célula endotelial, pero este es un núcleo redondeado. Eso corresponde a una célula de Kupffer que forma parte del sinusoide. Así de sencillo. ¿Se puede ver? Sí, totalmente. Y eso no es un hepatocito, sino es una célula de Kupffer. Así, tal cual. Bien, entonces yo tengo los hepatocitos y si se fijan acá, esto es una célula poligonal, no siempre son totalmente cúbicas. ¿Y cuál es la particularidad? Entonces, los cordones de hepatocitos en los adultos están formados por una sola línea de hepatocitos. En los niños pueden estar formados por dos filas de hepatocitos.
Y yo tengo el sinusoide y me queda un espacio que está entre el sinusoide y el hepatocito. Por cierto, esta es otra célula de Kupfer. Entonces, el espacio que me queda entre el sinusoide y el hepatocito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama algo que rodea? ¿Qué sufijo o prefijo? Bueno, ¿qué prefijo le pondrían ahí? Peri. Entonces, espacio perisinusoidal. O llamado también espacio de Dice. Ese es el espacio que queda entre los hepatocitos y el sinusoide. Recuerden que los hepatocitos sintetizan miles de cosas, que si hablamos de eso, no terminamos hoy. Y entonces, ese nivel, bueno, ese espacio es donde se va a intercambiar todo eso que se sintetiza, el espacio de Dice. Ahora, esto puede ser pregunta de examen, entonces escríbanlo. ¿Qué células se encuentran en el espacio de Dice? Pues ustedes ya ven que el espacio de Dice está limitado por un lado por los hepatocitos, entonces número uno, los hepatocitos, las células endoteliales del capilar sinusoidal y las células de Kupfer, que son los macrófagos que forman parte de la pared del capilar sinusoidal. Ahora bien, en el mismo espacio de Dice pueden encontrarse otras células que son más difíciles de ver a simple vista, y son las células de Ito. Las células de Ito están en el hígado y se encargan de almacenar vitamina A. Ajá, entonces eso se encuentra en el espacio de Dice. Otra cosa, estamos viendo acá, este pigmento que se ve un poco extraño, eso realmente es hierro, porque el hígado almacena muchas cosas. Es el principal lugar donde se almacena el glucógeno, pero también es uno de los lugares donde está una de las mayores reservas de hierro. Y el hierro se puede almacenar en forma de ferritina o de hemosiderina cuando ya es más viejo y se forma en manera de inclusión, como lo vemos acá. Y tinción para ver hemosiderina, ¿cuál es? Ok, se llama azul de Prusia o también le pueden llamar tinción de pearls, así como perla, o sea, tinción de pearls. Entonces, eso es lo que se utiliza para teñir hierro. Y bueno, ustedes, esto es hígado, esos son los cordones de hepatocitos, que aunque ustedes no estén viendo la triada o la vénula central, ustedes saben que son hepatocitos, porque ven cordones de células poligonales o cúbicas, pueden encontrar células binucleadas, pueden encontrar inclusiones de hierro, ven los sinusoides, ¿ok? Entonces ya va tomando forma la placa. Y vamos a ver otra placa de hígado, que entonces acá ya le ponemos igual como comenzar a buscar forma. Nos vamos a guiar por la vénula central, vamos a ver los cordones de hepatocitos y vamos a ver que aquí están las triadas, ¿ok? Yo sé que no se ve como el dibujito, como lo pone Ross, pero aquí están las triadas. Entonces, de cierta manera, ahí va formando como un hexágono, ¿ok? Y recuerden que si lo vemos así, con la vénula al centro, en este caso estaríamos viendo un lobulio clásico, pero si lo hacemos en forma de triangulito, saben que es el lobulio portal porque queda la triada al centro. Aquí están los hepatocitos, envían la bilis a través del canalículo al conductivo biliar, ¿ok? Entonces, eso sería el lobulio portal explicado en la placa. Y el acino, pues creo que acá no se los puedo dibujar muy bien, pero en teoría aquí estaría una triada. Imaginemos que aquí hay otra vénula, acá hay otra, y por acá tendría que haber otra triada. Entonces acá sería la zona 1 de los hepatocitos bien perfundida, acá la zona 3 cerca de la vénula, mal perfundida. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, no sé si ya se entendió mejor como las tres organizaciones del parénquima hepático, las funciones y toda la morfología. Si tienen alguna duda o quieren que repita algo, me lo pueden decir ahorita. Yo tengo una duda, Ok. solo me Sí, sí, faltó decime. algo. Dijiste que en ¿Cómo? el espacio sinusoidal o distal, ¿cómo se llamaba? Ah, ok. Espacio perisinusoidal o le puedes llamar espacio de Dice con doble S. Ajá.
Entonces dijiste que habían células del endotelio y no escuché qué más, la verdad. Ok, en el espacio de dice qué células podemos encontrar. Número uno, células endoteliales que son parte de los capilares sinusoidales, las células de Ito que almacenan vitamina A, las células de Kupfer que son los macrófagos del hígado y forman parte de la pared del sinusoide y están delimitados por el hepatocito propiamente dicho, ¿ok? Porque el hepatocito está en contacto directo con el espacio. Eso sería. Gracias. De nada. Recuerden los componentes de la triada. Le pueden, si lo quieren resumir, porque yo sé que en examen el tiempo vale mucho, entonces pueden poner arteriola hepática, si ponen arteria está mal, vénula hepática, conductío biliar intrahepático, y ahora, verdadero o falso. El conductío biliar intrahepático está formado únicamente por colangiocitos. ¿Verdadero o falso? Se los mencioné al inicio y cuando les estaba diciendo de la triada. Olvin, ¿vos qué crees? Ni idea, Carolina. Ok, es verdadero. Porque miren, el primer lugar donde llega la bilis es en una línea que realmente no se ve, solo se puede ver en un microscopio de barrido que nos muestra imágenes 3D, pero arriba del hepatocito está esa línea que les dije que se llama canalículo. Por ahí va la bilis. Luego se comienza a formar un conducto visible, que es el conducto de Herring. Escríbanlo, el conducto de Herring está formado tanto por colangiocitos como por hepatocitos. Pero el conductivo biliar intrahepático está formado únicamente por colangiocitos, que de hecho también se le llama colangiolo. Si les escriben los componentes o sea, si les piden los componentes de la tríada hepática y ustedes escriben arteriola hepática, vénula hepática y escriben colangiolo, está cheque, porque es como decir conductivo biliar intrahepático. Y se llama colangiolo porque está formado solo por colangiocitos. Entonces, eso. Ok, entonces solo les quiero mostrar acá estas placas para ya casi dejarlos con la otra parte, porque les falta renal. Esta placa se ve roja y esto no es tinción de rutina, esto es tricromico de Masón y aquí estamos viendo la triada. Esta estructura irregular es la vénula, esta estructura bien formadita es la arteriola y con esta tinción realmente no tiene mucho que ver, pero es más que todo propio de los colangiocitos. Este sería el conducto biliar intrahepático o colangiolo. Todas esas células cúbicas medio transparentes son colangiocitos, ¿ok? Y por acá hay otras arteriolas pequeñitas, ¿ok? Pero no son parte de la triada. Y si ven como estos espacios mal formados o discontinuos, esos son vasos linfáticos, porque el vaso linfático también es parte de la triada. Entonces pueden poner un cuarto componente de la triada. Y a su vez, en ese tejido conectivo, que no es muy visible, pero que está presente en la triada, ahí está el espacio de Moll, ¿ok? Que también se le puede llamar espacio periportal, y ahí es donde drena toda la linfa. Está ubicado ahí, cerca de la triada, ¿ok? Ajá. Aquí vemos los hepatocitos otra vez. Miren que vemos esta célula, que aquí la podemos delimitar. Tiene un núcleo grande, prominente. Vemos hepatocitos binucleados. Aquí hay uno, aquí hay otro, por aquí hay otro y vemos los capilares sinusoidales. Y el espacio que está entre los hepatocitos y entre el capilar, este es el espacio de Dice, ¿ok? O espacio perisinusoidal, como ustedes gusten llamarlo. Las células endoteliales, miren que tienen un núcleo plano. Las células de Kupfer tienen un núcleo redondeado. Eso es una célula de Kupfer, ¿ok? Que está en la pared del sinusoide. Así tal cual. Entonces, todo eso se puede ver en la placa. Y bueno, aquí igual es una placa un poco fea. Este es el sinusoide, el espacio que queda es el espacio de Dice y pues aquí los hepatocitos. Así tal cual. Ok. Ahora, hablemos de la vesícula biliar. La vesícula biliar macroscópicamente tiene forma de pera y tiene tanto adventicia como serosa. La adventicia está en la porción que la vesícula biliar se adhiere al hígado, porque está ahí inmediatamente, se quita la vesícula biliar del hígado para recibir a la bilis.
Entonces, la adventicia, recuerden que es tejido conectivo que ayuda a adherirse. E igual se encuentra en los órganos retroperitoneales. Y la porción libre de la vesícula biliar va a tener una serosa. Así de fácil. La vesícula biliar, a diferencia del tubo digestivo, no tiene submucosa, solo tiene mucosa, muscular y pueden poner serosa o adventicia. En la mucosa, ¿cuáles son los componentes? Un epitelio cilíndrico simple, que es todo eso que ustedes ven por acá, la membrana basal de ese epitelio y el tejido conectivo que está inmediatamente debajo de ese epitelio que se llama lámina propia, que está formado de tejido conectivo laxo. ¿Ok? Pueden haber invaginaciones del epitelio o porque el epitelio se hipertrofia y forman esos espacios en la vesícula biliar y se llaman senos de Rokitansky-Ashoff. ¿Ok? Ojo ahí, que se los pueden señalar. Luego, todo esto es la mucosa, ¿ok? Y estos son como pliegues de la vesícula biliar, todo esto que vemos acá, ¿ok? Luego, esto que vemos acá, que es músculo liso, pues ya es la capa muscular y no tiene una disposición ordenada, sino que son fibras de músculo liso en diferentes orientaciones, ¿ok? Y acá no se observa, pero tiene una capa adventicia, ¿ok? Si está cerca, si la biopsia de la vesícula biliar es la que está cerca del hígado, es una capa adventicia. Si es la que está en la porción libre, es una porción serosa, ¿ok? Y los senos de Rokitansky-Ashoff, les hago la aclaración, sí suelen ser patológicos cuando hay una cantidad excesiva, pero cuando son pocos, que la mayoría acá probablemente los tengamos, son benignos, no pasa nada. Ok, la placa que a ustedes les gusta, que es esta vesícula biliar, que tiene este corazoncito, que hace poco la habían quebrado, mandé a que la pegaran ustedes porque, ajá, es como, no sé, es una placa bonita. Aquí vemos todo esto hasta donde llega el tejido conectivo laxo y los pliegues de la vesícula biliar, todo eso es la capa mucosa, ¿ok? Tiene el epitelio cilíndrico simple, membrana basal y todo ese tejido conectivo laxo es la LP, la lámina propia de ustedes. Y esto que vemos acá son fibras de músculo liso y esto acá es donde ya comienza la capa muscular de la vesícula biliar. Y acá, por ejemplo, este corazoncito que nosotros vemos acá, este es un seno Rokitansky-Ashoff, igual que esto, ¿ok? Todos esos son senos de Rokitansky-Ashoff, ¿ok? Entonces, si el señalado, el puntero está acá, están señalando la mucosa, qué capa, ¿verdad? Y si quieren que sean más específicos, están señalando la lámina propia. Si señalan acá, están señalando la capa muscular. Si señalan este espacio, están señalando un seno Rokitansky-Ashoff. Acá se ve más de cerca, vemos el epitelio cilíndrico, bien bonito, bien formadito, como el que ustedes miraban en primer parcial. Este tejido conectivo, que es la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, ¿ok? Y un seno Rokitansky-Ashoff, ¿ok? Tal cual. Esta también es una vesícula biliar, que no se parece mucho a la otra, pero si le buscamos las características son las mismas. Epitelio cilíndrico, tiene estos pliegues de la mucosa, tiene mucha lámina propia y luego tiene una capa de músculo liso, ¿ok? La capa muscular. Y si se fijan por acá, se delimita un poco lo que sería, en este caso, una serosa, que es un epitelio plano simple, que puede estar un poco engrosado porque tiene tejido conectivo por bajo. Y esto es una vesícula biliar y este espacio blanco pues es la luz, ¿ok? Porque es una estructura hueca. Y la vesícula biliar no almacena la bilis, sino que les dije, se encarga de concentrarla. Es como cuando ustedes tienen un extracto de un jugo y ustedes le pueden agregar agua al jugo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren el jugo más concentrado, lo van a dejar así, tal cual, el extracto de la fruta. Entonces, para la bilis cuando se comienza a formar, sí contiene una gran cantidad de agua, pero la vesícula biliar se encarga de extraer esa agua y por ende concentrar la bilis. Porque aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple y recuerden que la función principal es la absorción. Entonces, en este caso, va a absorber gran cantidad de esa agua para concentrar la bilis. ¿Y por qué la bilis es tan importante? Se va a encargar de emulsificar las grasas, es decir, una emulsión. Rodea las grasas y hace que sea más fácil su absorción. Y así es como funciona. ¿Ok? Tenemos otra foto de esta vesícula donde tiene el corazoncito. Todo esto sería la mucosa, ¿ok? Todo eso que estoy delimitando lo voy a hacer en rojo. Todo esto, la mucosa, acá la capa muscular y acá no se ve lo que sería la capa serosa o adventicia. La lámina propia, el epitelio y los senos de Rokitansky-Ashoff.
Entonces eso es vesícula biliar. Y la parte renal la van a ver con Ángel. Entonces no sé si tienen alguna duda de cualquier cosa que haya mencionado al inicio o al final y se los puedo volver a explicar o si desean que repita algo. Ok, en caso de que no, entonces esa sería por mi parte y los voy a dejar con Ángel.